Vamos a hablarles de los prejuicios, de si se pueden o no desactivar, y para ello contamos con la opinión de una experta, Idoia González, psicóloga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos han pillado en plena charleta, Idoia, eso es lo que pasa cuando me junto contigo, que le doy a la lengua más de lo debido. Oye, vamos a hablar de los prejuicios, si se pueden o no desactivar. ¿Se puede? Sí, claro, hace falta al menos tener la intención de hacerlo, o sea, darse cuenta de que estás ejerciendo un prejuicio y, por supuesto, querer. A la hora de dar nuestra opinión, yo creo que es inevitable, ¿no?, que en esa opinión influyan pues, nuestras vivencias. ¿Pero hasta qué punto? Todo. Todo. Es algo que podemos no querer, pero que surge, digamos, de esa parte inconsciente que llevamos todos y que no conocemos. Y aunque, bueno, pues hayamos, de hecho, obviamente nadie se proclama, casi nadie se proclama racista, da determinados tipos de argumentos y razones para hacer una serie de cosas, ¿no? Pero en el fondo son todo creencias implícitas, que se llaman. ¿Hay prejuicios conscientes e inconscientes? Sí, claro. Alguien puede decir muy conscientemente y puede saber que no le gustan, por ejemplo, pues eso yo lo he oído y a mí no me agrada, pero bueno, pues no me gustan los judíos, por ejemplo, ¿no? O cosas de este tipo. ¿Pero por qué? Pues por tal cual, te dan sus razones, ¿no? Pero la mayoría de la gente no es consciente, no es consciente. Una persona que conocía yo, me acuerdo que me dijo una vez, oye, a mí no me gustan los negros, ¿eso es ser racista? Y le dije, pues sí, claro. Obviamente. También podemos estar influenciados por nuestro entorno, ¿no? Quiero decir, vertir una opinión que realmente no pensamos, pero como oímos en repetidas ocasiones en nuestros entornos sociales, en nuestros grupos de amigos, pues al final terminamos diciéndola, y eso también puede ser muy peligroso. Sí, entiendo que te refieres a los bulos que corren a veces expresiones y cosas, sí, que corren o que, bueno, surgen por ahí sobre determinados tipos de cosas con las personas que son de otro color, normalmente, de otra etnia, de otro país, y que normalmente pues van cargadas de estereotipos negativos. ¿Cuáles son los prejuicios, bajo tu punto de vista, más comunes? Los más comunes suelen ser pues como 35% por ideología, como 30% por xenofobia, es decir, grupos étnicos diferentes, diferente color, o diferentes cosas, y también 16%, algo menos, pero ahora se está viendo más, sobre todo este verano se ha visto mucho, por orientación sexual y género. De hecho, hay un estudio que dice que 9 de cada 10 musulmanes notan ese racismo en su día a día. Sí, musulmanes y gitanos son los dos grupos que se sienten y que probablemente lo sean más discriminados. Y luego, bueno, pues hay otros también. El tema de los prejuicios, tú eres experta un poco en materia, ¿no? Porque has trabajado durante 3 años sobre este asunto. Sí, 3 o más. En la asignatura de Psicología Social en la universidad pública se estudia la actitud y los estereotipos, cómo funcionan, y un poco pues de lo que estamos hablando ahora, más extenso, pero bueno, sí, sí. ¿Es fácil corregir bueno, pues esos prejuicios que tenemos? Fácil, bueno, en teoría sucede eso inconsciente cuando actuamos con poco tiempo y dedicándole poco tiempo a las cosas. Esto puede ser positivo y puede ser negativo. Para algunos casos, que era el que estábamos ahora hablando, fuera de en publicidad, ¿no?, en lo que sea, lo utilizan a su favor los partidos políticos, por ejemplo, porque hay dos maneras de procesar la información externa: por la ruta central, que es pensando las cosas y digamos reflexionándolas, y por la ruta periférica, que es sin tiempo y con prisas, y entonces se cometen más errores porque no se hace, o sea, nos sale más lo inconsciente que lo racional, razonable que tenemos. Esas son las diferencias que hay a nivel cerebral entre los prejuicios conscientes e inconscientes. Sí, podría ser una de ellas. La gente que actúa más rápido le puede salir lo inconsciente, y entonces es porque lo está haciendo rápido o ante una situación de amenaza. ¿Y en qué zona se encuentra cerebralmente? En el encéfalo. En el encéfalo. Sí, y también en la amígdala, que llaman, que está por esto, que en una situación de amenaza exterior, por ejemplo, pues es que es muy atávico, es como el miedo a las serpientes, por ejemplo, es un miedo muy atávico. Porque hacían mucho daño, no se conocía, y entonces permanece ahí, a pesar de que luego haya muchas personas que en su casa tienen serpientes y realmente no son malas para convivir, ni mucho menos. ¿Y el consciente dónde se encuentra?
El consciente es todo aquello que conocemos, pero con, digamos, fundamento, que sabemos que es más, pues bueno, pues más social, digamos, más sociable, ¿no? Que lo tenemos más analizado, más conocido por situaciones, etcétera, etcétera. Pero a veces sin querer podrían salirnos otras cosas sin darnos cuenta, digamos, por la rapidez. Idoia, vamos a la siguiente pregunta y yo quiero que aquí te explayes, como tú sabes, como buena psicóloga que eres y experta en prejuicios. Podemos decir que hay como dos daños, ¿no? Por un lado, sobre quien vierte esa opinión que quizás no es consciente del daño que puede generar ese prejuicio vertido en sobre su persona, y el que lo recibe. Claro. ¿Qué nos puedes explicar de esos dos daños? Bueno, pues obviamente le hace bastante más daño a quien lo recibe que a quien lo extiende, digamos, ¿no? O quien lo afirma. Es difícil quitar ese tipo de prejuicios porque conforme más se amplían, digamos, más se arraigan en los sitios, ¿no? ¿Cuál es la manera de desactivar los prejuicios? Pues sin duda parece ser que además en el test que los mide, que es el test de inatención, no recuerdo ahora, IAT. Te lo digo yo, el test de asociación implícita. Implícita, esto es, el test de asociación implícita parece ser que reduce su efectividad cuando se repite varias veces y entonces ya conoces el tema y lo vas pensando mejor. A ver, ¿cómo se desactiva un prejuicio? Indudablemente conociendo personas y teniendo más contacto con ellas y viendo que realmente no suelen ser ciertas los estereotipos, aunque una pequeña parte de realidad tienen. ¿Y sobre quien vierte ese prejuicio? ¿Qué efectos negativos puede tener sobre su persona? Bueno, ¿qué daño puede tener? Indudablemente que se hace una persona menos global, menos sociable, a veces quizás más miedosa también. ¿Miedosa? Sí, claro, porque mucha gente tiene miedo a que personas de otros colores o de otras cosas le traigan o le quiten, o le roben cosas, o bueno, en fin, infinidad de cosas. Miedo mucho, la mayoría de las cosas es por miedo. Un miedo a lo mejor inconsciente también. Efectivamente. ¿Qué tipo de sociedad somos en este aspecto? ¿Quién? ¿Prejuiciosa? La sociedad española, por La ejemplo. española. Bueno, ¿Somos altamente prejuiciosos o no? Pues habrá de todo, en todo el país es muy grande, habrá de todo. Yo hace poco he estado leyendo estadísticas, concretamente sobre la población gitana, a la que he estado haciendo un plan de igualdad, y he estado hablando con ellos, he leído bastantes cosas. Hay un estudio del Ministerio de Servicios Sociales de junio de este año sobre, por ejemplo, el prejuicio existente pensando que la comunidad gitana es más permisiva con la violencia de género por parte de los hombres que la general. Y está demostrado en ese estudio precisamente, que además se ha demostrado que es fiable, que no es así. Pero yo creo Otro de los prejuicios. Pero yo creo que eso pasa efectivamente con muchísimas cosas. Muchas. Quiero decir, por ejemplo, las agresiones sexuales, la violencia de género, se tiende a pensar que esto solamente ocurre en determinados estamentos. Exactamente, y nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo de hecho, yo me acuerdo que tuve una conversación con una periodista y le decía, ostras, es que yo conozco un centro de psicología en Madrid que cuesta 100 euros la hora la sesión. Dime tú qué clase baja puede permitirse semejante dineral. Por lo tanto, ese tipo de prejuicios son completamente erróneos. Sí, y sin embargo están ahí metidos en nuestra sociedad y los seguimos pregonando por ahí. Sí, de hecho yo me dediqué un poco a leer estos estudios y estadísticas porque tenía una especie de nebulosa alrededor de ese tema y quería un poco comprobar qué era lo último que se había estudiado sobre esto, y algo que tuviera, bueno, fiabilidad, ¿no? Y la verdad es que sí, me aclaró muchas cosas, porque la tendencia es esa siempre, es como más fácil pensar eso. Correcto. Más fácil y más cómodo, ¿no? Sí. La falta de introspección que tenemos como sociedad. Exactamente. Oye, que por cierto, Idoia, ya hemos salido a la calle, ya sabes que nosotros somos muy fan de salir a la calle y preguntar a nuestros ciudadanos, y si te parece vamos a escuchar a esta primer participante, que no me acuerdo ya quién va primero. Vamos a ver a nuestro primer ciudadano. ¿Cómo se pueden afrontar los prejuicios? Los prejuicios.
conociendo más de aquello sobre lo que tenemos prejuicios. Podemos pensar que todos los nórdicos están congelados, que son fríos, que tal, que cual. Si vas allí y lo compruebas te das cuenta que no. Y viceversa. Y viceversa. Porque aquí piensan que todos estamos pues, con el vestido de volantes, los toreros, etcétera, etcétera, y es cierto que no. Vamos, no hemos escuchado muy bien el audio, pero vamos a escuchar al siguiente ciudadano que también tiene una pregunta para ti, Idoia, y en cualquier caso repito la pregunta. Vamos a escucharle. ¿Cómo puedo ayudar yo a uno en sus perjuicios? ¿Cómo puedo ayudar yo a uno que tenga perjuicio? Porque claro, las críticas a veces no son bien recibidas. Claro. No, de hecho casi nunca son bien recibidas y mucho menos en este tema. Exactamente. Entonces, bueno, argumentándole, dándole datos sobre cosas que conozcamos, sobre aquello de lo que tiene prejuicios, para que, bueno, se plantee cambiar de opinión, pero con datos, lógicamente, o sea, no de cualquier manera, porque sí, vamos, ofreciendo datos, que es la mejor manera, la que más convence. Desde luego. Oye, hablamos antes del test de asociación implícita, ¿cómo funciona? Pues es un test que, por lo visto, bueno, se hizo en 1995 por Greenwood y al final llegó a ponerlo ha llegado a Internet y se puede acceder a él y se puede hacer desde ahí. Asocia palabras con imágenes, buenas y malas, blancos y negros, y de esa manera y con otras cosas va haciendo unos resultados que se pueden hacer online, pero parece ser que no es muy fiable al final. Bueno, pues ahí lo dejamos. Idoia, ha sido todo un placer como siempre, gracias por haber venido, ha sido todo un placer. Gracias a ver si te veo dentro de poquito. Y a vosotros, sí.